Vamos a leer el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bien, hermanos, como la semana anterior les exponía, vamos a iniciar unos pequeños enseñanzas acerca de la doctrina de Cristo. Vamos a estar meditando las siguientes semanas acerca de las verdades que nosotros confesamos como iglesia, acerca de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para esto voy a estar respaldándome en lo que es la confesión nuestra, en el capítulo 8, que habla sobre Cristo, el mediador. Entonces también, si ustedes pueden leerla durante la semana, para luego venir acá y poder ampliar un poco más la doctrina que está ahí expuesta, más otro material que luego les estaré comentando también. Entonces recordemos que aquí el apóstol Juan, lo que les estaba diciendo a ellos era, en primer lugar, cualquiera que excede. Esa es la palabra cuando dice que se extravía, sería cualquiera que vaya más allá de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es sobre la enseñanza de Cristo. Cualquiera que venga a exponer algo que supuestamente sea nuevo. Eso es lo que Juan les estaba diciendo. Ese puede extraviarse. Ese puede llegar a no, entonces lo que estaría haciendo, es no persevera en la doctrina que ya él les había expuesto. En este caso, él les estaba hablando acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Entonces vamos a ampliar un poco más acerca de eso, que la Biblia nos enseña acerca de la obra de nuestro Señor y de la persona de Cristo. Entonces el pastor Martin Lloyd-Jones lo expresaba así, de esta manera, dice: la historia de la iglesia muestra muy claramente, dice, en realidad aún antes de llegar a la historia de la iglesia, el Nuevo Testamento mismo nos muestra, dice, que no hay cosa que le interese más al diablo que descarriar a las personas con respecto a la persona y la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y eso es la realidad, lo que nosotros vemos hoy en día en cuanto a grupos sectarios. Todos vienen a exponer un Cristo diferente. La enseñanza acerca de Cristo que o resta su divinidad, o resta su humanidad, o minimiza la obra que Él realizó. Entonces nosotros debemos ir a la palabra para conocer realmente qué nos enseña acerca de la persona de Cristo. ¿Quién es Él? También acerca de lo que Él hizo. ¿Por qué lo hizo? Gracias al Señor, como les digo, al tener nosotros confesiones, podemos unirnos a creyentes del pasado. Lo que la iglesia ha creído y ha venido confesando. Y no nosotros venir ahora y querer formular algo nuevo acerca de la doctrina de Cristo, sino más bien unirnos entonces a lo que la iglesia ha estado creyendo. Que estaríamos entonces perseverando en la doctrina apostólica y sobre el fundamento que ya ha sido establecido, que es nuestro Señor, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces un hermano lo presenta de esa manera. A la pregunta, ¿quién es Jesús? Si tuviéramos que hacer o contestar esta pregunta, ¿quién es Jesús? Un hermano lo expresa así: el cristiano debe decir que Él es Dios. Pero no solo debe decir eso, debe decir también que es hombre. Pero no solo debe decir que Cristo es Dios y hombre, debe decir que es Dios y hombre en dos naturalezas distintas. Y sin embargo, solo una persona, dice, y eso es un misterio. Entonces realmente al iniciar o al ir al estudio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a ver muchas cosas que la Biblia nos revela, pero que de igual manera van a ser un misterio. Podemos confesar lo que claramente la Escritura nos va a enseñar, pero van a haber cosas que son un misterio. Pero al tenerlo en la Escritura debemos nosotros creerlo. Y el Espíritu Santo, sé que en el corazón de los que estamos aquí ha sido el Espíritu de Dios, como dice en el Evangelio de Juan, el que ha dado testimonio acerca del Hijo en nuestras vidas. Y hoy nosotros podemos confesar esto, que Jesús es Dios y que Jesús
Él vino a salvarme de mis pecados. Y usted lo puede decir y cree exactamente esa verdad, por esa obra del Espíritu. Pero también queremos que así como el Espíritu iluminó la Escritura y la inspiró, y nos dejó esas verdades acerca del Hijo, entonces poder crecer en el conocimiento de Cristo, para que así cuando hablamos acerca de Él, podamos tener cada vez un mayor entendimiento de a cuál Jesús nos estamos refiriendo, aquel que está aquí revelado en las Escrituras. En 1 Pedro 2:7, el apóstol dijo así: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, que no se apresure. Ahora, cuando el apóstol acá y el profeta Isaías hablan acerca de esta piedra, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, ese fundamento, cuando dice que Él es precioso, obviamente esto no se basa en algo subjetivo, sino que es a través de lo que la Escritura enseña acerca de Cristo, es que el cristiano puede llegar a hacer esa confesión. Para mí, Él es lo más precioso que hay por lo que Él ha hecho y por quien Él es, por quien es Él. Y eso es lo que a través de este estudio quiero poder transmitirles, ¿verdad? Con el auxilio del Espíritu Santo. Apreciar cada vez más quién es Él y lo que Él hizo para rescatarnos, y por lo cual es Él entonces digno de que nosotros le adoremos y nos entreguemos a Él. Un hermano lo expresaba así, el autor Matthew Henry dice: Él es precioso en la excelencia de su naturaleza. Él es precioso en la dignidad de su oficio. Y Él es precioso en la gloria de sus servicios. Precioso, dice otro hermano, en sus nombres. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Él es Emmanuel, que Él es Dios con nosotros. Precioso porque Él es Jesús, Él es el Salvador de su pueblo, que vino a dar su vida en rescate por muchos. Dice: Él es precioso en sus dos naturalezas, en su naturaleza humana y en su naturaleza divina. Él es precioso en su oficio sacerdotal, porque es su sangre. Es su sangre por la cual somos comprados, somos redimidos, somos justificados. Tenemos el perdón de pecados y libertad entonces para entrar al lugar santísimo. Su justicia es preciosa, porque es nuestro traje de bodas, lino fino, limpio y blanco. Es por medio de la cual, su justicia, de la cual nosotros somos justificados de todas las cosas, y que en el futuro responderá por nosotros, y nos da el derecho a la vida eterna. La justicia del Señor es nuestra salvación. Su sacrificio es precioso, de olor fragante para el Padre, por medio del cual nuestros pecados son expiados, eliminados, y somos hechos perfectos para siempre. Su oficio profético es precioso para nosotros. Todas las verdades del Evangelio se adaptan a cada circunstancia de nuestra vida. Su oficio real, Él como Rey, es precioso, porque sus mandamientos ahora para el cristiano no son gravosos, y su yugo es fácil y ligera su carga. Y los creyentes hoy amamos sus mandamientos, y Él nos gobierna por medio de ellos. Entonces, eso es lo que nos va a llegar a magnificar y comprender por qué Jesús entonces es precioso para el creyente. Cuando aprendemos estas verdades. Cristo en las temporadas de tentación, cuando atravesamos estas temporadas, dice: también debemos entender que Él es de valor incalculable para nosotros. Y como hemos visto, precisamente el enemigo lo que quiere hacer es desprestigiar esta doctrina, la doctrina de Cristo, para hacernos a nosotros dudar. Entonces dice: cuando aparece el enemigo, vestido como ángel de luz, con pasos cautelosos, dice, y palabras irresistibles y sutil persuasión, para atrapar y seducir a los desprevenidos e incautos, con sus dardos de fuego, tratando de atacar el mismo fundamento de nuestra fe. Él viene insinuando dudas acerca de la verdad de la Biblia. Viene y quiere plantar dudas acerca de la existencia de Dios. Nos quiere también plantar dudas acerca de la suficiencia del Salvador y de la realidad de un mundo futuro, intentando entonces sacudir nuestra seguridad.
intentando oscurecer nuestra esperanza. Dice, y destruir la paz del pueblo de Dios. Entonces, ahí entonces es de cuánto valor es Cristo para nosotros, como el conquistador y vencedor sobre Satanás. Él quien solo y sin ayuda luchó contra Satanás aquellos 40 días y noches en la soledad del desierto. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y sabe, eso dice Hebreos 4:5, y sabe librar de tentación a los piadosos. Segunda de Pedro 2:9. Dice, y pronto herirá a Satanás y lo aplastará bajo nuestros pies. Entonces ahí nosotros vemos que todo está centrado en Cristo. Toda nuestra esperanza, nuestra seguridad está en Él. La victoria sobre Satanás está en Cristo. Ahora entonces nosotros al conocer a Él, y no solamente ese conocimiento, sino algo que nos ha transformado y como les decía, que nos ha llevado a depositar toda nuestra esperanza en Él, es que podemos entonces junto a Él vencer. Y saber que un día estaremos entonces con este gran Salvador, con Cristo, nuestro Rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote. Ahora quiero leerles cómo lo expone nuestra confesión en el capítulo 1, acerca de la persona de Cristo el mediador, como inicia el capítulo. Dice, agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús. Dice, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia. Dice, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo, para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, para que a su tiempo lo llamara, lo justificara, lo santificara y glorificara. Ahora, hermanos, entonces, en este primer capítulo de la confesión, lo que se expone es esa doctrina que se va a desarrollar en todos los siguientes párrafos de la confesión. Entonces, él va a abordar exactamente cada uno de estos oficios del Señor, cómo es que él los realiza. Va a hablar acerca de ese orden de la salvación, lo que el Señor hizo y hará cuando glorifique a su pueblo. Y eso es todo lo que vamos a estar en las siguientes semanas estudiando. Pero entonces el día de hoy, lo que debemos meditar es, primero, en la necesidad de un mediador. Eso es lo que la Escritura nos enseña. El ser humano, nosotros por causa de nuestro pecado, hoy tenemos entonces una enemistad contra Dios. Y esa es la condición en la cual se encuentra todo ser humano. Está en una guerra contra Dios. Es una enemistad por causa del pecado. La Biblia nos enseña que es a partir de Génesis 3, cuando el hombre, Adán, decide rebelarse en contra del mandamiento del Señor. Y la Biblia dice que en ese momento entró el pecado y la muerte al mundo. Toda la humanidad entonces ha sido arrastrada bajo esa condición. Muertos en nuestros pecados y actuando en contra de la ley del Señor. Entonces eso genera esa enemistad. Entonces ahí es donde debemos entender por qué necesitamos un mediador. Un mediador es una persona que interviene entre dos personas que están en disputa con el fin de hacer la paz, con el fin de reconciliarlos. Entonces eso es importante y vamos a, como les digo, eventualmente a verlo más a detalle. ¿Por qué? Porque nosotros no hay nada que podamos hacer para lograr esa paz. Lo que la Escritura más bien nos enseña es que el hombre cada vez se aleja más de su Creador, entregándose a sus pecados. Y Dios también no puede tolerar el pecado. No puede acercarse o tener comunión con aquellos que están habituados a hacer el mal. Entonces ahí es donde debe existir alguien que medie para que las dos partes puedan unirse y estar en paz. Alguien que media o interviene a favor de alguien. Entonces también aquí en este párrafo se nos habla acerca de un pacto, pero también debemos entender que existía previamente un pacto el cual se quebrantó. Y a partir de ese momento entonces se vuelve necesario eso, un mediador. Que sea un representante de Dios y un representante de los hombres. Entonces eso nos demuestra cada vez, entonces vamos a ir entendiendo más por qué es tan vital esta naturaleza de nuestro Señor. Un representante de Dios y un representante de los hombres. Ahora,
lo que también la Escritura en este párrafo, más bien la confesión, nos dice que la Escritura nos enseña es que en la eternidad Dios hizo un pacto. Y eso es parte del entendimiento que nosotros como iglesia tenemos, cómo Dios se ha relacionado con la humanidad, con nosotros, y lo ha hecho a través de pactos. Entonces, en la eternidad Dios hizo un pacto con su Hijo, para que Él fuera el mediador entre Dios y el hombre. Entonces, Dios es el que escoge y envía a su Hijo. Obviamente la palabra nos dice también que Él vino de su propia voluntad. Isaías 42:1 nos dice esto, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Mi escogido, la pregunta debemos saber, ¿cuándo escogió el Padre a este siervo? Y eso nos hace eco a lo que fueron las palabras en el bautismo del Señor. Isaías 49, del 1 al 7. Que algunos comentaristas nos dicen que esto es un diálogo entre el Padre y el Hijo. Dice así, oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, aquí el Señor, como les decía, el Padre más bien está encomendando la obra que iba a venir a realizar este siervo. Vemos aquí cómo Él lo llama en versículo 3 y dijo, mi siervo eres, oh Israel. Nosotros al ir ampliando el conocimiento de nuestro Señor sabemos que Él es el verdadero Israel de Dios. El que sí cumple todo lo que Dios había exigido. Y vemos que el propósito de esto era, dice, no solamente para traer para él, dice, a las tribus de Jacob, dice, sino para que él fuera luz de las naciones. Obviamente sabemos que esto no lo hizo Israel, no pudo hacer, ¿verdad?, lo que Dios exigía. Pero nuestro Señor es el que sí vino a cumplir eso. Y Él es entonces con el cual el Padre hizo este pacto, el cual iba a venir entonces a rescatar y a iluminar a aquellos que estaban en tinieblas. Primera de Pedro 1:18 nos dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, esta obra que Cristo iba a venir a hacer, dice que ya desde antes que existiera el mundo, ya Él lo había destinado para hacer esto. Entonces, nosotros lo que vemos es que desde la eternidad, Dios con el Hijo habían hecho este pacto de lo que Él iba a venir a realizar, por lo cual Él lo llamaba a ser su siervo. Y que luego vamos a ver entonces que esto se llega a ejecutar en un momento en la historia. Este plan que ya había sido trazado. Entonces desde ahí nosotros vamos viendo esa obra de nuestro Señor. No fue algo que surgió de la casualidad en un momento, sino que ya todo había sido decretado. Todo lo que iba nuestro Señor a realizar. Como dice acá, agradó a Dios en su propósito eterno. Entonces en la eternidad Cristo fue establecido como este mediador. Juan 5:36 también nos dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese,
las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces esa es la pregunta. ¿Cuándo le dio esas obras el Padre al Hijo? Porque Él vino a hacer eso que el Padre le había mandado. Entonces, ¿cuándo fue que se lo dio? Juan 8:18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí mismo. Entonces, lo que debemos entender es eso, hermano. Todo lo que el Hijo ha venido a hacer y todas las cosas han sido decretadas por el Padre, desde la eternidad. Y hablando en este caso sobre el pacto de la redención. Y eso también para nosotros debe ser un misterio. Todo lo que hoy está ocurriendo, a través de hoy mismo, en este día, todo ha sido decretado por el Señor. No fue que hoy Dios decretó que hoy íbamos a estar aquí, sino que eso desde antes Dios ya lo había decretado. En Isaías 46, del 9 al 11, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Toda esa obra de nuestro Señor Jesucristo, como les decía, ya el Padre le había dado mandamiento de lo que Él debía hacer, que Él iba a venir a realizar entonces para ser el mediador. Hebreos 7:21 también nos dice, y esto no fue hecho sin juramento. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, dice, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, porque por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Obviamente aquí en Hebreos se está hablando ya acerca del nuevo pacto, cuando se llega a cumplir en Cristo. Pero vemos que hay un juramento que ya Dios había hecho con el Hijo, que Él iba a ser sumo sacerdote, dice, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cuándo fue que juró Dios? Entonces, eso es lo que para que podamos entender desde la eternidad es que eso ocurrió. Toda la obra de la salvación de los pecadores fue algo que Dios, antes de que existiéramos, antes de la fundación del mundo, ya estaba establecido. Que luego, como les digo, se llegue a ejecutar. El Salmo 2 también nos dice, ok, voy a leer acá. A partir del versículo 6 dice, versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Cuándo fue que eso tuvo lugar entonces? Esa es la pregunta. Bueno, aquí vemos también ese pacto de la redención entre el Padre y el Hijo. Y luego 1 Timoteo 2:5 nos dice, un pasaje conocido, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, esa labor de Cristo, el ser el mediador, entonces, como lo vemos, ese pacto que Dios hizo con Él para hacer esto, desde la eternidad había sido establecido. Entonces, Él era el que iba a venir a lograr la paz entre el Dios verdadero y el hombre pecador. Nos dice que entonces Dios lo eligió para que fuera mediador entre Dios y el hombre y para que fuera entonces profeta, sacerdote y rey. Ahora, como les digo, esto es solo la doctrina porque luego en la confesión se amplía más cada uno de estos oficios del Señor. Pero entonces brevemente nada más para considerarlo. En Hechos 3:22 nos habla acerca de que Él iba a venir a ser el profeta de su pueblo. Más bien a partir del versículo 19, Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y el versículo 22,
Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y este que estaba aquí anunciando entonces el apóstol es nuestro Señor Jesucristo. El profeta que iba a venir, dice que Dios iba a levantar y que su pueblo iba a oír todo lo que él hablara. Bueno, hoy nosotros podemos decir que el Señor es el que nos habla a través de su palabra. Él es el que ejerce este oficio sobre su iglesia como profeta, revelándonos realmente la palabra del Señor, la cual él mismo dijo que todo apuntaba a él. Entonces Cristo sobre su pueblo nos revela esto, que él es el profeta. También nos dice que él es el sacerdote de su pueblo. En Hebreos 5, versículos del 5 al 6 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En el Salmo 2 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí, como podrán recordar los hermanos que estamos siguiendo la lectura en Levítico en las tardes, ¿qué se nos estaba, o qué Dios estaba revelándole ahí al pueblo de Israel? La necesidad de todas esas ofrendas y sacrificios que tenían que realizar. Y cómo debía existir estos hombres que constantemente tenían que llevar y realizar esos sacrificios y presentar todas las ofrendas. Pero nosotros vemos que el Padre ha establecido a su Hijo como el verdadero sumo sacerdote. Pero también vamos a ver que no solamente es el que iba a ofrecer las ofrendas, sino que Él mismo se dio también como ofrenda. Y esto, ¿quién lo estableció? Lo estableció el Padre. Y como vamos a ver, es un sumo sacerdocio aún mayor que los sacerdotes que descendían de Aarón. Y luego dice que Él es el rey de su pueblo. En Lucas 1 y en versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, había una promesa que el Señor le había hecho al rey David, que iba a venir un descendiente de él. Pero aquí nosotros en este pasaje lo que vemos es que este reino iba a ser diferente, porque iba a ser un reino eterno. Un reino que no iba a acabar, que no tendrá fin. Y sabemos que eso es lo que el Señor ha logrado para su pueblo. Él es el rey de su iglesia. Dice, reinará sobre la casa de Jacob. Obviamente entendemos la mayor amplitud cuando nos habla, cuando se hace esta comparación con Israel o con Jacob. Pero luego en el Nuevo Testamento vemos que realmente aquellos que han recibido circuncisión del corazón, ese es el verdadero Israel del Señor, que eso no es otra cosa más que el nuevo nacimiento. Sobre ellos es que Él va a reinar, y ese reino será para siempre. Entonces el Señor sobre su iglesia ejerce esto. ¿Ha escuchado usted la voz de Él como profeta, que le habla en su palabra? ¿Lo ha escuchado a Él también como su rey, que le gobierna a través de sus estatutos? Y puede confiar solamente en que ese sacrificio de Él es suficiente. Él es el sumo sacerdote y Él es la ofrenda. Pero también nos dice que Él es la cabeza y el salvador de la iglesia. En Efesios 1, del 22 al 23 dice, la cual operó en Cristo, dice, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, dice, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nosotros tenemos a alguien que nos gobierna, nuestra cabeza. Y recordemos la analogía que se hace sobre el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es lo más importante en un cuerpo? La cabeza. Y Él es la cabeza de la iglesia. No hay nadie más que gobierne sobre la iglesia del Señor, sino su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 5:23 también lo dice así,
haciendo la analogía del matrimonio, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Pues la doctrina de Cristo nos enseña eso. No hay nadie más que pueda ocupar ese lugar, solo Él, porque Él es nuestro Salvador. Como vamos a ver, no hay nadie más que pueda lograr la obra de salvación que Cristo hizo. Ser aquel que iba a expiar los pecados de su pueblo. Nadie más pudo lograr eso. Nadie podrá. Por eso es que fuera de Él no hay salvación. Él es el Salvador de la iglesia. Y es el heredero de todo. Hebreos 1:2 dice, todo lo que existe quedará en últimas bajo el control absoluto del Hijo de Dios, quien es el Mesías. Dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces el heredero de todo lo que dice es que no quedará nada que no esté bajo el control absoluto de Él. Ahora nosotros vemos realmente que las personas se rebelan en contra de estar bajo el dominio del Señor. Pero sabemos que un día cuando Él aparezca, Él es el heredero de todo, principalmente de su pueblo. Y también traerá juicio entonces a aquellos que se rebelaron contra Él. Y es lo que nos dice en Hechos 17:30, que Él es el juez del mundo. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Nuevamente, ¿verdad? ¿Cuándo lo designó? En la eternidad. A quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces también debemos reconocer esto sobre nuestro Señor. Él ha sido establecido por Dios, el que va a venir a juzgar un día, que ya ha sido también establecido por Dios ese día. El Señor sabrá cuándo ocurrirá, pero ese día todos ante Cristo estarán y Él va a juzgar. Pero sabemos entonces, aquellos que estamos unidos a Él, no vamos a recibir la condenación, porque Él nos ha salvado. Estaremos con Él más bien eternamente. En resumen, entonces, lo que podemos decir es que Dios el Padre, desde la eternidad, estableció a su Hijo para que Él fuera el mediador, el que vendría a ejecutar la reconciliación entre los hombres, que hemos pecado contra un Dios santo. Entonces es en este pacto en el cual el Padre le entrega un pueblo a su Hijo, en el cual Él ejerce este oficio. Y Él a su tiempo, cuando se ejecuta, nos ha redimido. Cuando se ejecuta este pacto, Él nos ha redimido, nos ha llamado, nos ha justificado, santificado y glorificará. Eso es en sí el resumen que está en el párrafo 1 de la confesión sobre la doctrina de Cristo. Ahora eventualmente lo que vamos a seguir haciendo es desarrollando eso. Quiere el Señor que entonces eso nos lleve a apreciar cada vez más la obra de Cristo y conocerle más, para entonces así poder vivir conforme a estas verdades y poder dar testimonio acerca de Cristo. Cuando alguien nos llegue a hablar acerca del Señor, que podamos a través de la palabra decir, ¿está hablándome del mismo Cristo que se ha revelado en las Escrituras o está yendo más allá de la doctrina de Cristo? Y si no persevera en estas verdades, se perderá. Pero gracias al Señor que Él nos guarda a los suyos para crecer en el conocimiento de Él, apreciarle cada vez más y entonces de esa manera poder testificar mejor de Él. Amén. Vamos a concluir acá, hermanos. Regresamos a las 10 para iniciar el culto matutino.